Bueno, hoy estamos especialmente compartiendo con ustedes un programa aquí en República Dominicana, en Vega TV, para una red de cable, Tricón, Claro TV, Atlántico, en la zona norte. Pero también estamos en un programa especial por TV Quisqueya, en Estados Unidos, específicamente en Florida, New York, New Jersey, Boston. Vamos a hablar hoy de un resumen del año 2017. ¿Qué aconteció en República Dominicana? Por supuesto, vamos también a poner un tema también allá en Estados Unidos, porque el impacto que tiene la República Dominicana con su economía, donde dependemos casi el 90% de Estados Unidos, también nuestro dominicano, específicamente en las áreas interestatal, tenemos más de 1.500.000 dominicanos. Y entonces vamos a hacer un análisis de resumen de año, pero vamos a hablar también de la perspectiva económica, social, política, ambiental de la República Dominicana y qué visualizamos los dominicanos de aquí, los dominicanos de allá. Hoy me acompañan el licenciado Pedro Hernández, que tiene una maestría en Economía y Finanzas y que, bueno, recientemente regresó de Europa, España, y también el señor Eli de León, quien es gerente financiero de la Cooperativa Vega Real y que nos va a tratar primero la evaluación. ¿Cómo se sienten ustedes en nuestro país, especialmente cuando vemos que termina el año 2017 y muchas expectativas no se llenaron con el presupuesto nacional, con la balanza comercial, qué pasó con el Producto Bruto Interno, en los enfoques principales que hace el gobierno, que escoge ejes básicos, como la salud, la educación, coge el medio ambiente para trabajarlo, pero cuando se pasa a balance, a veces no escuchamos los ministros decir, presupuestamos esto, ejecutamos aquello y el balance nuestro es este. ¿Cómo pasa, Eli de León, el balance del año 2017? Muy bien, muy interesante hablar de la ejecutoria presupuestaria y del tema de cómo se desempeñó la economía en el año 2017. Este es muy interesante y yo creo que podemos dividir el año en dos etapas. Ciertamente la economía dominicana estuvo en un proceso lento de crecimiento, el desenvolvimiento, algunos rubros, por ejemplo la construcción que dinamiza diferentes sectores también en el país tuvo pues una debacle. Sabemos bien que hubo un tema asociado a una gran constructora que fue un ruido importante, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y que obviamente eso produjo cierto enfriamiento en este proceso. Y esto también ha traído como consecuencia que diversos sectores hayan visto su proceso de crecimiento y evolución disminuido. En el primer semestre del año, por ejemplo, el crecimiento en términos de la industria financiera fue muy tímido. Hubo una frialdad prácticamente tocando en un proceso de recesión, pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque uno de los pilares de la economía, como es el tema de la política monetaria, se vio forzado a emitir unas políticas expansivas para dinamizar la economía. El gobernador del Banco Central, y la Junta Monetaria se vieron obligados a hacer una liberación del encaje legal. ¿Para qué? Para que introducir líquido, dinero a costo bajo y obviamente con una posibilidad para los bancos para que pudieran dinamizar la economía. Esto lo que produce es que a menor tasa, mayores entes participan en los préstamos a través de las instituciones bancarias. Cuando esto ocurre, entonces los sectores de la economía comienzan a producir y la gente siente que empieza el dinero a fluir, a moverse, y todos los sectores económicos comienzan a tener una pequeña participación en ese Entonces, sentido. lo que usted hace referencia, que es lo que el pueblo dice, que el dinero no se está moviendo en la calle. Eso Entonces, es. tuvo que coger el Banco Central y la Junta Monetaria, sacar de sus reservas, que son encajes, y calentar un poquito la economía, un poquito. No estamos diciendo que solamente la Junta Monetaria no solo puede calentar la economía, porque tiene que haber un calentamiento de la economía en la agricultura, tiene que haber en la construcción, tiene que haber turismo, o sea, Correcto. que ese equilibrio es lo que nos da la macroeconomía. Es correcto. O sea, que el primer semestre fue difícil para el año. Muy difícil, es correcto. Hay dos pilares, como dicen los economistas, que sostienen la economía de un país.
la política monetaria y la política fiscal. Esa política monetaria es la que acabamos de hablar, de la regulación del Banco Central, la Junta Monetaria, todo lo que tiene que ver con el tipo de cambio, los tipos de tasa de interés y ese tipo de cosas. Y está la política fiscal, que es la política del gobierno en cuanto a las decisiones del gobierno para invertir los recursos del gobierno a través del presupuesto y también de la recaudación. Mucha gente entiende que la política fiscal está únicamente vinculada al tema de impositivo y no es así, sino tiene que ver en la manera que el gobierno invierte el dinero y no y este año no vimos tampoco políticas. Se habló de que el gobierno estaba tratando de dinamizar, que además de los valores que liberó en el Banco Central, también había estado colocando o motivando para que se coloquen algunos recursos en sectores productivos a fin de que la economía se moviera. Sin embargo, no se vieron tampoco medidas tan puntuales. Medidas, por ejemplo, como flexibilizar temas relacionados a la tributación. No hubo este año incentivos, no hay revisión, no hay pacto fiscal, que es algo que se necesita aquí. Medidas aisladas, el gobierno con su visita dominicales, ¿verdad que sí? Pero esos son unos miles de millones que se colocan ahí para que la gente pequeños. pobre pueda mantenerse como los caramelos que le damos a la gente pobre. Sí, sí. Para una parte política y de motivación a la asociatividad, al cooperativismo. Correcto. Pero eso estamos hablando de 3, 4, 5 mil millones, que para un presupuesto de miles de millones no es nada significativo. Que originalmente el año pasado unos 711 mil millones de pesos, pero hubo que hacer un presupuesto complementario después de aprobar ya el presupuesto nacional. 2018. Entonces, Así pero una es. cosa, evaluando ese resumen de año, ese balance, para que luego nos amplíe un poco Pedro Hernández, esa economía que se dinamiza con la micro y que llega entonces a la macro dice que cerró con crecimiento, que la inflación la mantuvieron controlada, la tasa de dólar la mantuvieron controlada, pero se dice que hubo crecimiento en agricultura, en turismo, las remesas, o sea, la República en su balanza comercial cerró negativo. Sí Es más lo que compramos fuera que lo que nosotros estamos exportando afuera. Definitivamente, lo que pasa es que nuestro país tiene una balanza de pago deficitaria. Nosotros no somos exportadores, nosotros importamos de otros países. Obviamente tenemos que comprar dólares, tenemos que buscar dólares para nosotros pagarle a nuestros suplidores del extranjero. Pero ¿qué es lo que nosotros exportamos? Una proporción muy pequeña. Yo le decía a don Pedro recientemente que nuestras mayores exportaciones son Haití y son de manera informal y son de manera ilegal. Ahí casi se habla de 1.500 millones de dólares. Así es. Y el trasiego entra y sale, lleva, compro. Así o sea es. que hemos tenido una economía con dificultad, un déficit en Sí. nuestro presupuesto, Así es. un balance negativo en la balanza comercial. Sí. Pero tomando esa evaluación de balance comercial, ¿cómo ve Pedro Hernández como un joven que tiene esa especialidad en economía y finanzas, la República Dominicana en ese balance de año? Bueno, mira, usted se refirió a algo importante al principio cuando empezó la entrevista. Y era que muchas veces se habla de un crecimiento económico, pero eso no se ve reflejado en una balanza social. Y básicamente el problema de República Dominicana, a pesar de que es uno de los países que ha crecido de mayor crecimiento en América Latina, no se ve eso reflejado en la sociedad, no se ve eso reflejado en el bienestar de la gente. Entonces, tampoco se ve reflejado en un dinamismo en las exportaciones. Nuestro país es un país rico en recursos naturales, somos ricos en muchísimos recursos que si lo explotamos de manera sabia, podemos exportar más, pero entonces no tenemos una plataforma. El gobierno hasta ahora no ha invertido en incentivar las exportaciones. Y tú ves países como Guatemala, que exportan más que República Dominicana, a pesar de que tienen una infraestructura similar, o que quizás tienen una economía similar a la nuestra. También tú ves otros países de Latinoamérica que nos lideran en cuanto a las exportaciones. Y nosotros nos enfocamos mucho en el turismo, nos enfocamos mucho en la zona franca para generar quizá divisa, pero también los pagos que nosotros debemos hacer por concepto de préstamo son elevados. O sea, se chupan casi el 24% del presupuesto nacional, solamente pagando interés.
Entonces, eso hace que nuestra balanza de pago, a final de cuentas, sea una balanza deficitaria y que tengamos que tomar préstamos de manera externa para pagar préstamos. Y eso poco a poco va siendo una burbuja que va a ser insostenible, totalmente. Eli, entonces en este balance del año 2017 vemos una República Dominicana que la gente quiere el calentamiento abajo. Sí. O sea, la gente no entiende la balanza comercial, no entiende la remesa, no entiende lo que hace a minería, agricultura. O sea, cómo nosotros debemos fortalecer abajo, por ejemplo, los pequeños, medianos, grandes agricultores, o como bien dice el señor Pedro, somos un país rico, Sí. pero con una riqueza que es aprovechada solamente por los grandes. Sí. Y los de abajo no reciben. Lo que vemos que el crecimiento de nuestra economía en los últimos 30 años somos la economía que más crecemos, pero entonces hay un desbalance social de la gente. Sí, o sea, hay una inequidad, Sí. una desigualdad social, hay un nivel de pobreza que no se justifica. Y lo dicen los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, que no entienden cómo la economía sigue creciendo. Y lo vive la gente también. Y la gente lo está viviendo Sí. día a día y sigue la pobreza, Sí. y sigue la inequidad, y sigue las desigualdades sociales, y incrementa un año donde se incrementó la delincuencia, un año donde se incrementó el nivel de accidentes de tránsito porque no tenemos un orden territorial establecido, donde se incrementó el nivel de niñas embarazadas a nivel mundial, Los feminicidios. donde el feminicidio sigue creciendo, o sea, donde la educación se supone que en los últimos años es un eje básico para el desarrollo, no se siente eso en la población. ¿Cómo usted visualiza o cómo usted analiza ese resumen de año? Porque realmente ha habido un fracaso de política económica. Sí. Cuando tiene mucha riqueza y esa riqueza se distribuye con equidad, entonces hay un crecimiento del país y estos elementos que estoy mencionando, la salud, la educación, el transporte, la delincuencia, disminuyen drásticamente. ¿Cómo usted, ese balance que hemos tenido en el año 2017? Sencillo, a todos nos conviene que haya un crecimiento y que haya estabilidad macroeconómica, definitivamente es así, no puede haber un desarrollo en la micro si no hay uno en la macro, necesariamente tiene que haber estabilidad macroeconómica. ¿Qué es lo que sí ocurre? Es que no hay un sentido de distribución de riqueza con equidad. Se producen los recursos. ¿Quiénes producen la mayoría de los recursos? La mayoría de las personas, la mayoría de los pobres. Pero ¿quiénes disfrutan de esos recursos? La minoría. Es un grupo de ricos que toma esos recursos y lo invierte y lo coloca en instituciones fuera del país, políticos que las noticias pues no nos desmienten en ese sentido, sino que podemos ver a diario de que 3, 4 políticos tienen una cantidad de dinero que es inexplicable. Entonces se producen los recursos, pero ¿cómo están llegando esos recursos al pueblo, a la mayoría, a los sectores que necesitan esos recursos? Hay una distribución de recursos pues que no es ética. Y es algo en lo que nosotros tenemos que volver a la República Dominicana, de que las autoridades que dirigen y administran los recursos puedan distribuir con esa equidad y con ética a todos los niveles de la organización. Estuvimos viendo un análisis de los recursos y hay una concentración de recursos en el Distrito Nacional. Es impresionante. Decimos, es que, ¿cómo es posible que La Vega, que produce cierto nivel de ahorros, entonces tiene una colocación de préstamo de tanto? ¿A dónde se están colocando los recursos? Están colocando en el este, están colocando en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Y pasa eso con muchas provincias. Entonces, así mismo pasa, no hay equidad en la distribución de recursos. Y a lo que nosotros debemos llamar es que las autoridades motiven a que haya una racionalidad en la distribución del gasto público, que ciertamente nosotros podamos distribuir las riquezas del país a los sectores que más lo necesitan y a los sectores que en verdad lo producen, porque ¿quién genera los recursos en las empresas, en la comunidad, en los pueblos? Pues la mayoría, pero entonces se queda en un grupo muy pequeño y no, la gente no lo percibe, dice, y no entienden cuando escuchan en los noticiarios y dice que muy bien, que la economía de la República Dominicana es una de las que más crece en América Latina y cuidados y en el mundo, y eso está muy bien, pero la gente no percibe esos recursos y la gente no percibe ese bienestar. Y creo que ahí es que debemos trabajar en ese sentido, en que exista un esquema de distribución de riqueza, sí, que esté a tono con los niveles de crecimiento
que se dicen las autoridades monetarias y que también dicen los organismos internacionales que está teniendo la República Dominicana en los últimos años. Bueno, estudio tenemos y se integra y este panel especial de resumen de año y la perspectiva del 2018. Tenemos al experto en este panel, al experto invitado especial, el señor Félix Díaz, quien es asesor financiero, quien es asesor presupuestario, quien es asesor, que es un técnico de lo que es la evaluación social, económica, ambiental en la República Dominicana. Félix, hemos iniciado este debate y este análisis con el resumen de año y qué ha acontecido, que esa economía dominicana se siente la inequidad, la desigualdad social, que no hay como una visión clara de país en lo que todos debemos trabajar, porque vemos el presupuesto del Estado, pero también no vemos el presupuesto de las grandes empresas o el presupuesto familiar para tener un Producto Bruto Interno, una economía sana. Y cuando hablamos de la pobreza y hablamos de la riqueza, un poquito lo tienen todo y la mayoría sigue siendo pobre en un país que en este año la economía, dice el Fondo Monetario, los organismos internacionales, sigue creciendo. Y en ese crecimiento se ve entonces que el pueblo dice, pero ¿dónde está el dinero? No se siente los trabajos, sigue incrementando la pobreza. ¿Cómo evalúa Félix Díaz el año 2017 en balance general, político, económico, social, ambiental? Bueno, uno si toma los informes económicos, que necesariamente tiene que supeditarse a las estadísticas que establecen las autoridades, porque son las normas internacionales. El Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y sus organismos dependientes, como la CEPAL, tienen que dirigirse a las cifras, quiérase o no, aunque no nos agraden. Pero bueno, esas cifras nos indican que el país va a terminar el año con un endeudamiento de 36.316 millones de dólares. El crecimiento de la economía va a promediar alrededor de un 5%, más o menos 1, puede ser 4, puede ser 6. Vamos a decir 4.93, como decía ayer la CEPAL, que es el organismo dependiente. Y la CEPAL presentaba en sus informaciones que la República Dominicana es el segundo país en crecimiento en América Latina. Los demás, todos caen por debajo de un 2. El crecimiento incluido Chile, Argentina, Colombia, México, las economías más grandes y más fuertes de América Latina. Ese crecimiento viene impulsado precisamente por ese calentamiento de la economía. Esos préstamos, de alguna manera, estimulan la inversión, pero al mismo tiempo, los préstamos hay que pagarlos, generan intereses caros. Muchos de esos son bonos que están hasta el 9.1. En dólares duelen, ¿sabes? En un momento que la tasa de interés, todavía nosotros hemos disfrutado de un régimen de tasas bajísimas. Bueno, tanto que uno se sentía hasta atosigado en noviembre y diciembre de que el sistema bancario te llamaban mucho, te escribían, casi a diario te llegaban 3 emails, te ofrecían para todo, hasta los malapagas encontraban recursos. Una superabundancia de dinero, de un exceso de liquidez, decimos, ¿verdad? Pero poca gente seria con criterio, por tomarlo. Entonces, quienes nos hemos construido, como ustedes y muchos de nuestras amistades familiares, un buen histórico de pago, que tenemos educación financiera, ¿verdad? Decimos, no, sí, pero para que cambie tu vehículo, porque hay un estímulo forzoso al consumismo, a comprar vehículos, a comprar un solar, a darte viajes, cambiarte los electrodomésticos de la casa, cambiar de casa, vender la vieja. Pero nosotros que somos cooperativistas y tenemos formación, que venimos de origen muy humilde, que sabemos cómo se gana el peso, como nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres. Y es mi consejo también a los socios, al público que no ve. No se dejen arrastrar por esos hábitos del consumismo. Pues uno hace bien. Así como se ve mal en el estado de ese endeudamiento, se ve mal en la economía de nosotros, en las pequeñas empresas. No te dejes arrastrar a eso, no. Piensa primero, si no dominas los aspectos financieros, presupuestarios, dirígete a alguien que te oriente, busca consejo. Como hablan muchos médicos con uno, maestros. No te dejes arrastrar. Porque los maestros me he encontrado mucho con esa corriente de un sobreendeudamiento y entonces se ponen enojados con el ministro de Educación porque le ha puesto un stop a esa situación. No, yo no puedo permitirlo porque entonces lo que hemos incrementado en salario, el país está haciendo un sacrificio, un 4% del PIB, y donde más hemos invertido, además de la construcción, ha sido en el mejoramiento de la vida de ustedes, pero no mejora porque están todos ahogados en préstamos. Entonces, Félix, en ese sentido, tú estás analizando la economía dominicana. Este programa especial para TV Quiqueya en Estados Unidos, en Florida, New York, New Jersey, Boston, y aquí en República Dominicana, Vega TV, por Claro TV, por Tricón y por TV Atlántico. O sea que estamos haciendo un análisis del año 2017, lo que ha acontecido.
Los puntos más negativos, porque hay sombras y hay luces. Sí, sí. O sea, de la economía dominicana. Yo pienso, bueno, el crecimiento del 5% del PIB, que es uno de los más, el segundo más alto, junto con Panamá, Nicaragua, Bolivia, son las economías de más crecimiento en el 2005. Eso es un punto positivo. Porque, bueno, el país ha tenido un repunte en el sector turístico. Es un punto muy positivo, Félix, pero escúchame que te interrumpa con el sector turístico. Tenemos 3 países, independientemente de la pobreza de Haití. Sí, sí. El país del Cibao, Sí, sí. el de Santo Domingo y el del Este. Sí, sí. Porque aquí cuando uno sale fuera del país, uno conoce en República Dominicana Por por Bávaro. Punta Cana. Y el por sur. Bávaro. Sí, sí. Entonces, el sur no existe todavía. En El Europa sur nada está más conocen a deforestado. Punta Cana. Sí, en Europa es Punta Cana, eso así es República Dominicana. Sí, sí, sí. En esos 3 países, Félix, en esos puntos positivos y negativos, en esos 3 países que tenemos en una sola isla, Sí. independientemente de Haití, que es el país más pobre del hemisferio, Sí. y que nos sigue arropando con esa migración, con ese tráfico de corrupción permanente, porque los haitianos entran y salen todos los días. ¿Cómo ve Félix ese país? Con Bueno. ese crecimiento económico, que como tú bien lo dices, nos lo ponen bonito los organismos internacionales y nos dicen hay inequidad, la gente sigue siendo pobre, no hay vivienda digna, no hay salud, no hay transporte. O sea, no se ha resuelto un problema fundamental de la República Dominicana, de la población. Un problema en los últimos 30 años que tú puedas decir, somos ejemplo mundial en esto, o estamos dentro de la competitividad mundial. Sí. En ese país que Félix conoce a diestra y siniestra por aquí y por allá, y especialmente en la lucha que uno lleva con esta defensa de los recursos naturales, Sí. teniendo tantos recursos naturales y que todavía tengamos una balanza comercial negativa, Sí. que dependamos de Estados Unidos, nuestra economía, y seguimos siendo negativos en nuestra balanza, que no podemos decir somos renglón número 1 en agricultura. Tenemos una minería que propicia la riqueza, se la lleva y alrededor toda la pobreza acumulada, Sí. y no produce ni siquiera los empleos necesarios. En ese resumen, Félix, de año, en esa perspectiva que yo digo vamos a tener ahorita, pero vamos a ver de hoy hacia atrás, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos? Porque vemos solamente lo que hace el Poder Ejecutivo, pero a veces yo le decía a los panelistas, a don Eldi y a Pedro, ¿quién evalúa a un regidor? ¿Quién evalúa a un diputado? A un alcalde. ¿Quién evalúa a un alcalde? ¿Quién evalúa a un ministro? O sea, ¿cómo están los resultados de un presupuesto de agricultura, de educación, de salud? ¿Cómo podemos repetir, ministro, que han sido fracasos en política de salud, educativa, de transporte? Pero decía del crecimiento de la economía, la estabilidad relativa en la tasa de cambio, hay que reconocerlo. Realmente se ha manejado de forma magistral. Aunque castigue un poco a los sectores exportadores, porque los exportadores quieren una velocidad mayor en la depreciación de la moneda local, que es el peso dominicano, pero que el dólar a esta altura de juego todavía esté al 48, 20, 25 en las estadísticas del Banco Central, en que en el mercado informal esté a 48.50. Realmente es una magia, es un punto muy luminoso, positivo. El país le ha ingresado, van a ingresar este año 7.200 millones de dólares por concepto del área turística nada más. Es un crecimiento. El país va a terminar cerca de los 5 millones de turistas visitantes. Y eso es bueno, trabajar con metas. Si la meta algún día es de la de 10 millones en un tiempo prudente, yo lo veo bien. Eso de alguna manera demanda más el consumo de nuestros productos agropecuarios, porque la gastronomía tiene un mercado ahí mismo predilecto, eso es nicho, que es el sector gastronómico del turismo y restaurante. Lo mismo también que para el fomento de las exportaciones, el sector agropecuario es un punto muy luminoso, que a pesar de las tormentas, este año es el sector de mayor crecimiento de la economía dominicana. Yo digo porque es el sector del que venimos nosotros, el sector rural de nuestros padres. Una de mis carreras es esa, de la que yo aprecio, de la que tengo una vocación grande, de la que me siento un espíritu identitario con los productores agropecuarios del Cibao, de La Vega, sobre todo, de la línea noroeste, del nordeste, del sur y del este, de los ganaderos, de los productores avícolas. Entonces, el sector de mayor crecimiento, con un 7.4 en lo que va del año 2017, le sigue el sector turístico, el sector financiero, y ya los demás empiezan a caer. Creció básicamente por un incremento en las exportaciones, el sector agropecuario, y eso me indica que por lo menos le llega un brazo amigo a nuestros productores tan sufridos, tan golpeados por las importaciones desleales de algunos políticos, evadiendo impuestos aduanales, gozando de una serie de privilegios. Entonces es un punto muy luminoso. Entre los puntos más débiles creo el hecho de tener temor a cobrarle impuestos a los sectores más poderosos,
Y hay leyes, pero dice el director de la Dirección de Impuestos Internos, valga la redundancia, Magín Díaz, que el 46% es la evasión del impuesto sobre la renta. Wow. ¿Saben lo que es eso? Wow. El ITEVIS anda por ejemplo entre un 35 y un 38%, los dos impuestos más altos que más reportan, el impuesto sobre la renta y el ITEVIS al país. Entonces, significa que ahí están los recursos que nos hacen falta no solo para cubrir ese déficit con el que se está financiando. Por ejemplo, el presupuesto del año 2018, que es de 816 mil millones de pesos dominicanos, pues un mega presupuesto. ¿Sabes cuánto tiene contemplado buscar en financiamiento? 213 mil millones. Estamos hablando de un poquito más del 20%. 24. Hay que salir a financiar. Financiar. Sí. Pero sin perspectivas entonces de mejorar esa situación para el 2019, para el 20, porque la ilusión sigue creciendo en términos del Producto Interno Bruto. Entonces ya el nivel de endeudamiento nuestro, es uno de los puntos negativos, aunque usted no me lo ha preguntado, Sí. anda rondando al 52% del Producto Interno Bruto, el nivel de endeudamiento. Bueno, esa es la nuestro. parte más negativa. Una empresa no aguanta eso, la más negativa de República Dominicana 2017. Sí. O sea, que el dominicano no entiende. Como Sí. bien mencionaba Félix, si yo no tengo un presupuesto familiar o Sí. personal que yo lo maneje con ese criterio de no endeudarme más del 30%, ya ahí está el límite. Sí. Y no tengo esa conciencia personal ni familiar, y no la tengo tampoco ni estatal, entonces iremos rumbo a un presupuesto deficitario siempre. Sí. Bueno, entonces ese fue uno de los puntos más negativos del endeudamiento. Sí, y el otro es el mantenimiento, me señalaban en la antesala de la pregunta, 30.2% de la población dominicana, es casi un tercio, está en la pobreza. Es decir, no hay forma de salir. A pesar de haberse reducido un tanto, pues los indicadores de pobreza se miden por el volumen de ingresos diarios per cápita que tiene cada familia, incluyendo tener un empleo digno. Empleo digno significa que tenga acceso a la salubridad, una jornada determinada, que tenga disfrute de vacaciones, recreación, que esté incluido en la seguridad social y que tenga un nivel de proteína en su consumo. Entonces la CEPAL señalaba que en la pobreza se había incrementado un tantito, algunas decimales, en el año 2017, pero República Dominicana aparece entre lo que aparece congelado, porque todavía en febrero estábamos en 30.2. Nosotros somos 10.176.000 dominicanos. Al último conteo que se hizo el 18 de septiembre de este año, que lo hizo la Oficina Nacional de Estadística, ya no es como antes, que había que esperar los censos, ya no, ya como se hacen unas extrapolaciones estadísticas, como hacemos en todo nosotros en la matemática. Entonces eso significa que más de 3 millones de dominicanos están repartidos en todos esos barrios, en toda esta comunidad, esos barrios que a veces uno no se da cuenta por la urgencia del trabajo, porque te absorbe la agenda, porque vivimos una jornada de 16 horas diarias, porque nos llaman de aquí, nos llaman de allí, pero eso están ahí Esos acumulados. 3 millones están en esa Esos son pobreza. los desempleados, el que sale a chiripiar si hay sol, si no está lloviendo, el que sale a ver qué puede conseguir para cenar, para llevarle a su familia, el que no tiene un carnet y un seguro, el que si se enferma no sabe cómo va a comprar los medicamentos, no sabe cómo va a vestirse, no tiene techo propio, sino en la orilla de un camino, abajo de un puente, en la orilla de un río, cuando vienen las tormentas, el que tenga un barranco, el que tiene que invadir porque es un ser humano y tiene que invadir. Y los peores, que son los que ustedes saben, que van a la delincuencia, porque tienen que vivir, porque otros lo hacen, que no es el ejemplo que nosotros jamás aconsejamos, porque no es un motivo. Todos nosotros somos de origen humilde y nunca Así es. nos vimos tentados siquiera ni a pensar eso. Nuestros padres nunca nos dijeron que éramos pobres, al contrario. Hoy día yo me siento, y ustedes, orgullosos. Pero yo me di cuenta que yo era pobrecito, pero yo nunca me había dado cuenta. Y éramos felices, Sí. con lo poquito que teníamos, felices. Nuestros padres nos dieron esa educación, nuestros abuelos, la iglesia, Sí. la escuela, nuestros maestros. Entonces esos puntos negativos hacen un reto para la sociedad dominicana, esa pobreza que está ahí congelada, el mal ejemplo de la corrupción, el individualismo que ha carcomido la sociedad dominicana y el sálvese quien pueda. Eso es un daño terrible. La falta de colectivización, una gran cantidad de medios de comunicación también manejados por el poder, que no quiere tratar determinados temas ni denuncias. Lo vemos ahora mismo con lo que está pasando en el hermano país de Honduras. Fue destituido Zelaya con un golpe de Estado, fue destituida Dilma Rousseff en Brasil, pero no destituyen a PPK en Perú, acusado de unos sobornos de más de 5 millones de dólares en Perú. O sea, la Félix, vuelta al entonces el capitalismo caso de es un breve es tema. que tú tienes mucha gente aquí. Oh, Sí, sí. porque Yanio. Yo Hay que pienso sacar muchos diputados, senadores, No, y esta ministros, tarde ¿no? más cuando venía para acá para el programa, me agradó enterarme que una de las personas que más daño nos ha hecho a nosotros en estas luchas ambientales, por lo menos Estados Unidos le dice que no es grato y no puede entrar por ejemplo su vida a su territorio. Es decir, no vamos a decirle Uno no, de los- de los acusados es que de- se ocupaba de los repartos de en los La Vega, en repartos, los Santiago, en todo el sobornos, pueblo. El que entraba siempre al Congreso durante más de 35 años, Wow. ese señor, Ese señor. por lo menos, por fin.
Yo Ya. espero que se lo hagan a los demás. Le quitan la... Y yo espero que se lo hagan a las mineras también, que han venido a depredar tu país, que son las que han repartido los dineros, que se lo hagan a ellas, a sus Que le funcionarios. quiten el visado de la todos los entrada. No, y que lo amonesten, que no pueden mercadear sus minerales en el mercado mundial. Yo espero que le hagan lo A mismo. todos los corruptos. Eli, ¿verdad que vamos sí? a, Sí, porque a la parte final de este resumen de año, en la parte negativa, la parte positiva, porque ese tema es interesante. La República Dominicana está en una evolución y un movimiento social que bien lo manifiesta Félix. Ojalá la parte intelectual, la parte pensante del país puedan discernir estos temas de que nosotros estamos pagando la consecuencia por un grupo de corruptos, extorsionadores, chantajistas en todos los niveles. Sí. ¿Cómo evalúa este año Eldi de León? No, en términos macroeconómicos, la economía ha tenido un buen desempeño, tal como lo dicen las autoridades. Vuelvo y digo, es que hay que considerar otros elementos, es que eso es crecimiento económico, tiene que llegar a la gente, tiene que llegar al pueblo. Y si bien es cierto de que nosotros hay temas que debemos seguir creciendo, por ejemplo, en el asunto de la fiscalidad, hablaba don Félix, y bueno, todavía estamos nosotros con una evasión y una elusión demasiado alto en nuestro país. Y es cierto, la presión tributaria por el orden del 14% cuando debería estar como mínimo un 17%, y eso representaría un ingreso importante para la República Dominicana. Pero es que tampoco hay medidas desde el gobierno central para incentivar el pago, solamente el cobro compulsivo. Sí, es decir, pero no hay estrategia para motivar a que la gente pague. Es decir, vamos a poner un mecanismo más llano de pago. Porque a Félix, a Elis, a Yanio, a Pedro, saben que tienen que pagar sus impuestos, pero hay quienes evaden grandes sumas de dinero. Entonces ahí viene el tema de la corrupción, eso que decía don Félix. No, pero no es que solamente ese señor, no es que en otros países, es que nosotros aquí debemos comenzar a exigir que esos recursos, esas personas que se están quedando con los recursos del pueblo, los grandes, entonces tienen que pagar el precio. Porque entonces, cuando ellos se quedan con el dinero, ¿por qué lo evaden? Para su disfrute personal, lo evaden para su disfrute personal, en deterioro mío y del pueblo. Entonces, el pueblo no puede disfrutar eso. Y otros que ya lo hacen más descaradamente. No es que lo evaden, es que lo toman, no es que lo eluden, porque la elusión es un tema que se está trabajando y ahora se va a castigar también, y la nueva ley de lavado lo considera. Anteriormente solamente estaba penalizado la evasión, pero había sesgo en el tema de la legislación tributaria y los empresarios se aprovechaban de eso, pero hoy no. Hoy el que se aprovecha de eso va a tener que dar cuenta al Estado en ese sentido. Y creo que es algo en lo que debemos trabajar y hay que bien identificar los sectores que más aportan. El turismo siempre queremos que llegue mucho turista y que haya desarrollo, pero sabemos que no todos los recursos del turismo se quedan en el país. Sí, sabemos que ciertamente apoyan la producción agrícola, una población también de empleo y ciertos temas de construcción, pero los capitales, los dueños, se llevan una parte importante de eso, y que nosotros necesitamos que hayan otros sectores que vayan creciendo en ese pueblo, en ese país, el otro país que usted dice, ese país de Santo Domingo, pobre, ese país de los pueblos de la región del Cibao, donde se necesita que se sienta ese apoyo, esa presencia gubernamental para desarrollarlo, y que no haya esa concentración. Aspiramos, hablamos, don Félix, de que esa concentración de recursos que hay en el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional, que se requiere que esos recursos sean mejor distribuidos en los pueblos del interior. Bueno, así no aconteció el 2017, pero cerrando esta primera parte, el 2017 tiene mucha dificultad y ya estaremos en la segunda parte, la perspectiva del 2018, la economía, la política, lo ambiental, lo social, lo educativo, la salud, los ejes básicos que plantea el gobierno. ¿Cómo usted cierra en esta primera parte? Bueno, yo creo que ya don Félix y don Eldin han dicho básicamente en sentido general cómo está la República Dominicana en este 2017. Pero añadiendo eso, yo creo que también si nosotros queremos una mejoría, necesitamos una plataforma como país. Y la institucionalidad es un eje fundamental para que nosotros podamos ver esa mejoría en la calidad de vida, tanto del ciudadano como de los empresarios y las empresas. Ahorita yo vi una noticia que fue muy triste, que la Asociación de Industriales de Herrera no va a poder negociar el pacto eléctrico con el gobierno. ¿Por qué? Porque no hubo transparencia en la negociación de parte del gobierno. Y no solamente, eso es un aspecto pequeño, pero también en cuanto a la justicia. Hemos visto cuántos casos se han colado durante todo el año y no hemos visto una respuesta contundente de parte de la justicia dominicana.
Y si las instituciones en un país no funcionan, señores, no vamos a lograr nada. O sea, nosotros podemos decir que tenemos mucho crecimiento económico en papel, en estadística. Podemos decir que somos el país que más crece a nivel de Latinoamérica, pero si no tenemos instituciones, no vamos a incentivar que personas serias vengan a invertir en nuestro país. No vamos a incentivar que las personas que viven en el país también tengan esa aspiración de progreso, con el peso a peso, con su trabajo, que tengan esa ilusión de que se puede progresar dentro de República Dominicana. Yo creo que el funcionamiento de las instituciones, además de todos los otros elementos que son esenciales para un desarrollo económico, es fundamental. Bueno, gracias Pedro. Bueno, Félix nos hará ahorita un análisis de la perspectiva 2018. Iniciaremos con Félix, porque es el decano de este análisis, porque se está diciendo hoy día los organismos internacionales que más del 42% de la población quiere irse de República Dominicana. Y cuando un país quiere emigrar es porque no ve la esperanza. Y cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Vamos a una pausa. En breve regresamos con este programa especial, evaluación del año 2017 y la perspectiva del 2018. Esos 35 años, Vega Real te da más. En Vega Real, la tasa de los préstamos hipotecarios es fija hasta por 20 años. Más beneficios. Mientras que en estas instituciones, la tasa sí varía de acuerdo con la tasa de cambio. Más ventajas. Fíjese, es que Vega Real no cobra penalización por los abonos al capital del préstamo, ni por la cancelación antes del tiempo acordado. Hay otras instituciones que sí penalizan los aportes a capital y las cancelaciones antes del tiempo acordado. Cooperativa Vega Real le da más. Es que las cuotas del préstamo que tengo en ese banco no bajan, siempre suben. Oye, Iván, en Vega Real, todos los préstamos, menos los hipotecarios, con cuotas niveladas, bajan las cuotas mensuales. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. ¡Extra, extra! Vega Real ofrece soluciones de vivienda para la construcción con el acto de venta del terreno. ¿Pero usted es un palo? Noticia de último minuto, avanzando. Si no posee título deslindado, Vega Real le ayuda a diligenciarlo. Oye eso, y a mí que me negaron un préstamo hipotecario por no haber deslindado ni tener certificado de título. Cooperativa Vega Real le da más. Esos 35 años, Vega Real te da más. Cooperativa Vega Real, grande y confiable. La marca de las cooperativas. Bueno, siguiendo con este programa especial, ahora vamos a hablar de la perspectiva 2018 y vamos a iniciar con el ingeniero Félix Díaz, asesor financiero, consultor. Félix, el gobierno traza la pauta económica, la política económica, se mide el Producto Bruto Interno, el presupuesto de la nación, 816.500 millones de pesos, el presupuesto más grande de la historia de República Dominicana. ¿Para qué? Bueno, el Estado tiene muchas necesidades. Hay un pasivo social acumulado que hablábamos por la pobreza, muchas obras acumuladas necesarias. Todo el mundo aspira a la modernidad, al confort, calles, avenidas, puentes, canales de riego, hospitales, la salud que ha tocado fondo. Realmente es una de las cosas más vergonzosas, la vemos a diario. Vemos que las áreas de emergencias están muy precarizadas. Los insumos en los hospitales están precarizados a nivel tecnológico, de equipos. Ustedes ven que casi todos tenemos que irnos a clínicas donde están los médicos o donde están los equipos de más calidad para cuidarnos nuestra vida. Y entonces a los que no tienen esa posibilidad, ¿qué le dejamos? Que ellos van a esos hospitales, a esas redes.
Entonces, también, como señalaba, hay alrededor de un 38% de ese presupuesto que es para pagar deuda. De cada 100 pesos que están ahí presupuestados, es para pagar deuda. Oigan, eso ninguna empresa lo aguanta, ni ningún estado. Se paga deuda, eso fue lo que le pasó a Puerto Rico. Se paga deuda, interés y capital. Puerto Rico quebró. Puerto Rico, Portugal y Grecia fue esa misma situación. Sí. Y todo va bien. Y el Fondo Monetario diciendo todo va bien. Y el Banco Mundial todo va bien. Hasta que llegó un momento, ustedes ven que como a Puerto Rico no le aceptaban nada, ni al gobernador, ni a los economistas, ni a los patriotas puertorriqueños. Tuvieron que agarrarse de la tormenta. Y decir, no, pues aquí no hay nada que hacer de las dos tormentas que destruyó el país prácticamente, para poder acudir en auxilio, porque los bonistas había que pagarle. Sí. Entonces, Félix, estamos viendo esta imagen, dinero. Sí. No, que los subsectores que hubo más crecimiento. Franca, agricultura. Sí, los 4 subsectores. O sea, que el presupuesto de la República Dominicana está basado en estos ingresos. No, que eso es de los subsectores que crecieron más en el 2017. Que van a crecer en el 2018. No, no necesariamente. El sector agropecuario fue el que registró mayor crecimiento en el 2017, con un 7.5, luego el sector turístico con 7.5, zona franca con 6.7 y el sector financiero, el sector bancario y cooperativo con 5.5. Son los 4 subsectores. Los demás que antes veíamos hasta hace 3 años, las telecomunicaciones, ¿se recuerdan que siempre andaba con un 10 y un 11? Construcciones, ya no, este año no. En el 2017 no han sido así esos subsectores. Ya telecomunicaciones probablemente no vuelva a crecer más porque el país ya está bien comunicado. Hay una saturación, por el contrario, ya no va a poder crecer, más que usted ir renovando los equipos, las tecnologías, los medios de comunicación, es decir, todo lo que envuelve telecomunicaciones con sus subsectores, valga la redundancia, ¿verdad? No, en el 2000... Félix, pero escúchame, te interrumpa ahí en las telecomunicaciones. Somos un país todavía con la comunicación más importante y supuestamente eficiente hasta de América Latina, pero no hay una democratización de la tecnología para tener un gobierno electrónico. No, y es una de las más caras. Ustedes se dan cuenta cuando vamos a otro país. Pero la democratización, no tenemos todavía un gobierno electrónico, el país está centralizado a Santo Domingo. Sí. Sacar una licencia, sacar un permiso, o sea, todavía está la burocracia que tenemos que trasladarnos de un pueblo, de una provincia hasta otra, hasta Santo Domingo. ¿Qué país vamos a tener en el 2018? Ese es uno de los retos que tiene la República Dominicana, la descentralización administrativa y la institucionalización, que Pedro decía también antes. La institucionalización, que es el respeto a nuestro cuerpo de leyes, comenzando por el propio Estado, y que como ciudadanos estemos conscientes. Cuando éramos niños, decía, nuestros abuelos nos criaban, no habían, para decirnos determinados conceptos o educarnos, no se necesitaba de las leyes en aquellas épocas, porque nuestros abuelos nos decían, nos predicaban el día a día, y si no nos castigaban. Es decir, ¿cuál era el peso del castigo de usted transgredir determinadas normas éticas o familiares? El respeto, los valores, había que respetar. La maestra tenía también esas facultades, porque los padres y los abuelos se lo permitían. Sí. O un tío o un vecino tenía esas facultades. Hoy día hemos caído en una sociedad del sálvese quien pueda y unos benditos derechos que yo no estoy de acuerdo, porque esos derechos llegan cuando las sociedades tienen la conciencia y la educación suficiente. Pero ustedes ven ahora el desafío que significa para nosotros como padres, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, porque hay una serie de derechos, tanto para ellos como para los grupos minoritarios, y no es que no lo tengan. Lo que yo creo que hay que saberlo, y eso hay que ganárselo. Eso es como la libertad, eso hay que ganárselo para mí. Eso hay que ganárselo, eso es un derecho, porque mucha gente dedicó su vida a este país. Es como el caso para nosotros, cuando vemos el caso de Jan y mío en particular, el tema ambiental. Nosotros no hemos ganado un espacio en nuestra lucha. Y entonces, yo le diría por eso, retornando a la pregunta original, nosotros estamos terminando el año, como decía, con unas bajas tasas de interés, como hacía muchos años que no la veíamos. Yo creo que desde final de los 80, 87, por el 88, no había tasa de interés, un régimen de tasas, tanto lo que pagan las entidades bancarias, o sea, la tasa pasiva, como lo que nosotros pagamos cuando tomamos un préstamo, que son las tasas activas. Son las más bajas y al mismo tiempo los márgenes más estrechos que tienen las entidades, tanto que aunque han ganado mucho dinero las entidades financieras este año, yo estimo que van a terminar con unas ganancias de alrededor, neta, después de impuestos, de alrededor de 25.400 millones de pesos. Eso es bastante, pero que en el año anterior ganaron un poquito más de 26.000, ahora tienen una disminución porque la colocación de crédito disminuyó la aceleración que tenían. Si ellos apenas van a crecer este año, no llegan ni a un 5% de crecimiento en la cartera. Entonces, más que un canibalismo entre una y otra entidad, quitarse los pesos para prestarle más barato. Entonces, en ese sentido, la tasa de interés puede que bajen un poquito más todavía hasta marzo, o se mantengan bajas.
Es probable que el petróleo, que se mantuvo en niveles bajos y subió un poco después de agosto, ascienda en sus precios, por lo menos a $55 el barril promedio. Si sube el petróleo, sube el dólar también. Sube el dólar, y no más que el dólar subiría, el peso se depreciaría. Y las tasas de interés suban después de abril. Es lo que yo preveo, aunque no lo dice así la política del Banco Central. La tasa de cambio va a terminar en el mercado informal, parece que al 48.50 el 31 de diciembre, o sea, dentro de una semana. Pero en el mercado formal, o sea, en el sistema bancario que te dicen para tú pagar una tarjeta de crédito, para viajar, menos de $5,000 te lo vendan probablemente al 48.30, el día 31. Hoy estaba a 48.20, 21, pero si va a buscar $500,000 tiene que pagar 48.50. El presupuesto nacional se estima a 50 por 1. No, al 50.24. 24 por 1. Sí, sí. En la rueda de la devaluación de la moneda local, cada año, si buscan los últimos 12 años, el peso en promedio ponderado ha perdido un valor frente al dólar de 1.50 en promedio. 1.50, o sea, eso significa que si vamos a terminar en 48.50, será 50.20, 24 el año 2017, aunque me parece que se puede acelerar un poco más por el nivel de endeudamiento, la deuda externa, que ejerce mucha presión sobre el precio de las divisas internacionales. Pero si el presupuesto del año que viene se va a pagar intereses, casi se estima y hay que abonarle, un 30%, ¿y qué se va a amortizar entonces al capital? O sea, que vamos a tener hay que seguir amortizando. Unos $1.600 millones tiene que amortizar el año que viene. Y se va a tomar más préstamos. Se va a tomar más préstamos. Obviamente, que parte de la bola de nieve es que si pagan 1.600, sale a buscar 2.800. Exacto, entonces el neto... más las emisiones de bonos, más otro problema, como desafío, que el Banco Central sabe que a raíz del colapso del sistema financiero, no del sistema financiero, de 3 entidades bancarias en el 2003, el Estado buscó como asesoría del Fondo Monetario en aquella ocasión intervenir el sistema bancario en términos de normativas, congelar la cartera de préstamo y hacer una emisión de certificados y después de bonos. Ustedes se recuerdan que el Banco Central pagaba hasta un 60% de interés anual para poder buscar el dinero, porque todo el mundo le daba temor. Entonces eso fue bajando, desmontándose. Entonces eso le fueron pagando a los bonistas, a los ahorristas, a los inversionistas, con bonos captados a través del mismo dinero del público, pero los bancos comerciales de servicios múltiples como intermediarios. Entonces, o tomando el dinero, parte del dinero del encaje legal, o tomando el dinero que es de nosotros también, los ahorristas que están en la AFP. O sea, que lo que hizo fue una sustitución. Dentro del presupuesto nacional, ¿cuáles son para ti los 5 renglones de crecimiento en términos económicos y también qué vamos a enfrentar nosotros en la inequidad social? O sea, crecerá el presupuesto nacional, pero ¿qué se va a enfrentar con ese presupuesto? Bueno, el Estado prevé la continuidad en el crecimiento de la actividad turística en el país. Estima que puede llegar cercano a los 6 millones de 5.8 a 6 turistas, 6 millones de turistas, que de alguna manera cuando van en la industria gastronómica, en los guichos, paseo, taxi, en fin, pagan el ITEVIS. Por lo menos que es el impuesto que se queda, es el único, el impuesto más democrático de todos. Pero esas empresas, la mayoría están acogidas a leyes de exenciones especiales, ustedes lo saben, por 10 años, para que puedan, para el fomento de la inversión extranjera ha sido necesario igual que el Parque Zona Franca. Y los empleos, como él bien decía, apuntaba, al ser extranjero, entonces a ellos le garantizan la repatriación de los dividendos. Los dividendos más que la utilidad que ya después que pagaron, si han tenido que pagar algo de impuestos, o servir de agente de retención como tercero, entonces a la compañía matriz, a la casa matriz, retornarle las utilidades, las ganancias. Entonces apuntan al sector turístico, el sector agropecuario a través del incremento en las exportaciones de banano, que por las tormentas disminuyeron, van a decaer. Este año estaba estimado sobrepasar los $400 millones en exportación de banano, pero no va a pasar, pienso yo, de 360 millones en 2017 y se repuntarán en 2018. Porque me ha tocado mucho. Trabajo mucho con proyectos y con el sector bananero, con los sectores más ha crecido en el país. Europa le gusta mucho nuestro banano. El sector cacao-talero, que tiene una depresión en los precios, es posible que repunten en los mercados internacionales otra vez. El tabaco, que nosotros estamos exportando más de $500 millones, vamos a subir a 650 millones de lo que se estima, por la calidad de nuestro tabaco, por el ensamblado de los cigarros. Digo ensamblado porque mucho de ese tabaco se trae de México, Nicaragua, Cuba, Ecuador, se trae aquí, hasta de la India, de Bangladesh y de Pakistán,
y se mezclan. Eso es parte del éxito de los tabaqueros. También se habla de que Estados Unidos va a quitar la veda, algunos productos también. Ah, sí, la veda que La hubo, veda. que beneficia mucho a Punta Cana, esa zona, y obviamente a todos nuestros vegetales, que La Vega, en el caso de La Vega, es el mayor productor de vegetales de exportación del país. Eso beneficiará mucho al país. Nosotros estamos, la República Dominicana ha estado, exportaba antes de estos problemas de la veda, la mosca del Mediterráneo, el PRIPS y otros problemas, exportaba alrededor de 102 millones de dólares. Entonces es posible que con el restablecimiento de los nuevos del mercado podamos llegar a 160 millones de dólares. Entonces el país también seguirá, quiera si o no, un mercado un poco informal, que no están las estadísticas, que es el mercado de Haití, que es el segundo comprador, que uno presume que las ventas han alrededor de 1.100 millones de dólares y que pueda incrementarse a 1.300 millones de dólares. Entonces son productos agropecuarios, porque es para comida normalmente que ellos compran, y agua, hielo, y cositas, espagueti, codito, Y la plátano, construcción, banano. Félix, que El disminuyó sector mucho en el construcción, 2017. Sí, ha tenido... Y la zona franca. Sí, la zona franca van a seguir creciendo bastante. También, sí, muchas empresas están en carpeta y en aprobación para seguir creciendo en nuestro parque de generación de empleo. Y la sector construcción ha tenido el problema de que hubo mucha expectativa. Yo mismo la tuve muy positiva con respecto al fideicomiso. Pero han sido tantos los obstáculos burocráticos. Yo le digo porque yo asesoro una de las constructoras más grandes del país, en orden financiero, y ustedes no se imaginan. Eso le costó a esa empresa más de 300 demandas, señor, de gente adquiriente de apartamentos. Más de 300 demandas. ¿Cuál fue la razón de la demanda? Ah, bueno, que cuando iban a la DGI decía, que la plataforma tecnológica mía no está preparada para yo exonerarte de ese impuesto. ¿Pero en qué tiene que ver? Como le hacen a la cooperativa, que Sí. si la cooperativa Vega Real compra 100 galones de combustible para su planta de emergencia, hay que pagarle la valor en el ITEV y el recargo cambiario, hay que pagar los 3 impuestos. Ah, no, porque eso no está contemplado. Sí, pero yo estoy acusado a la 627 que dice que yo estoy exonerado. Si la cooperativa compra un vehículo, también. O sea, ese tipo de cosas que te alega la DGI, eso mismo se lo alegaron también para el fideicomiso. ¿Qué tuvo que hacer la empresa? Entonces, Félix, Pedro tendrá mucha razón cuando habla, y ese análisis importante, la institucionalidad del país. Claro. O sea, si estamos avanzando con la compañía más grande en términos de tecnología, y entonces la tecnología del Estado está atrasada. No, eso no es atrasado, eso son truculencias, No hay un gobierno electrónico, no hay nada cruzado que tú digas, lo que he mencionado, la democratización de la tecnología, y que el gobierno sea el primer motor de arranque, empezando con impuestos internos. O sea, queremos bajar los evasores, pero impuestos internos entonces no tiene nada claro. No, es que falta institucionalidad. Eso no es más que falta de institucionalidad. Ya. Porque la DGI, si quisiera, se lo propone, sabe dónde están todos los evasores. Claro. No olvides. Obviamente, yo fuera agente tributario, yo también tengo que caerle a lo más fácil y a lo más grande. ¿Qué voy a hacer yo chiripiando con los centavos? A mí no me gusta mucho cuando hablan del anticipo, que el gobierno que va a buscar anticipo. Explícame. El anticipo no es más que una proyección de la posible venta que va a tener la empresa. Una posible venta. Sí, y lo que trata es de recuperar un poco la evasión. Esa es la justificación filosófica que se tiene, así dicen los expertos fiscales, pero molesta porque es una presunción. Es una bola de cristal, así que se come. Una presunción de rentabilidad. Y de rentabilidad. Porque tú no has tenido resultados ni has tenido ventas, entonces te están No, cobrando por anticipado. Yo creo que es un impuesto injusto. Eso es injusto. Nunca como el ITEVIS, que es el más justo, y el impuesto sobre la renta, que son los dos más justos. Son los dos más justos. Pero en esto hay mucha injusticia. Pero bueno, hablando de la perspectiva, el Estado se ha propuesto que en el 2018 tendrá que tener listos 32 centros hospitalarios, uno en cada provincia por lo menos, terminada la planta física, porque eso es una locura, señores. En el 2013 fueron intervenidos los 32 hospitales más grandes de República Dominicana y no hay uno solo terminado, ni uno solo, encima de los pacientes con la polvareda y los escombros, y de los médicos y del personal médico. Se recuerda la precariedad de energía eléctrica, de agua, de parqueo, de insumos, el desorden, la anarquía, un grupo de gente cobrando en cada centro hospitalario, pero entonces los médicos fuñidos en términos salariales, las enfermeras. Y todo esto, retornar al orden, todavía yo no veo mucho la señal, digo, porque habiendo tanto, en el país hay muy buenos médicos, científicos de la medicina, en más de 15 especialidades. Digo, porque tengo muchos amigos médicos, uno que va a los médicos también, y todavía ustedes ven al frente del ministerio ya una persona que no debe de estar, caramba, porque también usted tiene que tener un buen gerente. Y uno lo percibe así cuando ve un buen ministro. No voy a citar nombres, pero hay ministros muy buenos. Uno se da cuenta en los subsectores que están,
y que se dejan llevar de asesores también. Pero aquí hay dos ministerios que se pueden decir que para el próximo año deben tener un rol importante, educación y obras públicas. Son dos ministerios que se mencionan con mucho criterio. Sí, sí, y buenos asesores. Pulcro, con asesores. Lo mismo que el Ministerio de técnicos, Turismo, me parece. Y también. turismo, me parece también. que sí. O sea, hay que se evalúan positivamente. Hay Y otros que y deben... el propio director de la DGI me parece que tiene criterio también, se deja llevar de buenos asesores. Feli, déjeme ver con el señor Eli de León. Eli, los ejes que va a trabajar el gobierno, medio ambiente, salud, educación, ¿qué esperamos con el presupuesto nacional? Claro, ya sabemos que el que educación represente el 4% del PIB, habla de que tiene una participación importante del presupuesto. Estamos hablando de cerca de un 32% del gasto va a estar dirigido 175.000 millones. Exactamente, a educación. Y sabemos que ya eso implica dentro de los trabajos que van a realizar intervenir unos 2.000 sectores con edificaciones o remozamiento o construcción o mejoramiento. Quiere decir que eso dinamiza también el sector de construcción. Ya sabemos que el gobierno ha tenido una gestión importantísima en el tema educativo. Mucha gente no valora el tema de la tanda extendida, pero se habla de que cerca de más de casi 1.500.000 estudiantes con comida en la escuela. Eso es algo importante, porque estamos hablando de la capacidad de retención del conocimiento, de que le quite una carga a los padres, esos sectores necesitados. Entonces eso es importante. Bien decía Feli, el tema también de la salud. El gobierno va a estar eso, va a hacer también una obra, una ciudad mujer, un modelo para un poquito por la situación que está viviendo también el país, feminicidio y todo lo que tiene que ver con el tema familiar. Entonces va a trabajar ese tema. El mismo medio ambiente, que aunque es un 0.08% del presupuesto que va a dirigir, ¿verdad que sí? Pues entonces, 1.000 millones, creo. poco a poco, ¿verdad que sí? Porque se habla mucho y decimos, bueno, si es verdad que queremos trabajar el tema del medio ambiente y decir, bueno, vamos a trabajar ese tema. Se visualiza, y Feli hablará de ese tema ahorita, una crisis del agua, Haití se va a quedar sin agua y no sembramos aquí. Y entonces nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? El que está al lado suyo, si está con hambre y usted tiene comida, va para donde usted, eso seguro. O sea, que el precio que estamos pagando con Haití, tenemos que empezar ahora a reforestar, a controlar nuestra agua, para poder que ellos tengan agua, porque se estima que si 10 años no reforestamos nosotros, ellos no van a tener agua. ¿Qué otro elemento dentro de esos ejes estratégicos? La construcción. La construcción también. La construcción es un sector que el gobierno siempre quiere dinamizarlo, porque el que mueve el sector construcción sabe que se lleva una gran proporción de sus sectores que se van a movilizar también. Lo que pasa que este año sabemos que hubo un tema. Tal vez no podemos decirlo tan duro. Es que el gobierno tiene que destapar Odebrecht para entrar en el proceso. Porque ya hay compañías dominicanas que le prestan al gobierno, que hacen los puentes y cogen prestados los bancos y se pueden subsidiar el gobierno con obras. O sea, eso es una realidad. Y eso es la economía. Sí, el sector financiero yo pienso que también tendrá este año cierto dinamismo y va a contribuir con la dinámica económica. A la tasa de interés, tanto activa y pasiva, a estar en los niveles que se encuentran bajos, entonces los sectores van a participar con mucho más facilidad y eso va a ayudar a dinamizar la economía los primeros meses del año. No se ve la tendencia de que en los primeros 6 meses del año va a haber cambios importantes en ese sentido, porque recién las medidas se tomaron del Banco Central de la Liberación y todavía eso está en efervescencia. Se habla de estos 44.000 millones de pesos que se colocaron a partir de la liberación de los 20 y tanto. Entonces eso produce ese tipo de situación. Yo creo que sí hay algunos aspectos que se deben tomar en cuenta con el endeudamiento. ¿Por qué? Estados Unidos, si bien es cierto que está teniendo un proceso de recuperación, aunque lento, o sea que no hay mayores temas, lo que ha ocurrido en estos últimos días, 2 días, obviamente con la reducción de la tasa, eso va a cambiar el panorama. La política fiscal nueva va a impactar mucho en los sectores de abajo. Claro. Y habrá también, más impuestos. Y la gran empresa, 35 a 21 no es poca cosa, una reducción de impuestos. Obviamente eso tiende a masificar el tema de la estructura y la dinámica económica. Mucho más gente participando, mucha gente interesada, inclusive inversión extranjera, tipo de cosas como esa. Pero también a partir del crecimiento
ya tienen que ir regularizando las tasas de interés, que usted sabe que en su Está muy momento baja. tuvieron que bajarla a su mínimo, y ya la FED está tomando medidas poco a poco, creciendo, y se espera que el próximo año siga estableciendo el ritmo correcto de la tasa de interés. Eso implica que los intereses a los cuales nosotros vamos a accesar probablemente se incrementen. Sí, Sí. y nosotros vamos a tener que buscar más dólares para pagar el tema de la deuda externa. Entonces, Bueno, es es un que tema hay que interesantísimo considerar. a tratar para la parte final con el ingeniero Félix Díaz. Pedro, su visión de 2018. Sí, también para el 2018 el gobierno se ha planteado algunas estrategias para aumentar las exportaciones y para aumentar el ingreso de divisa, ¿verdad? Para captar dólares. Y para eso, precisamente ayer se certificaron 7 empresas que son las que van a tratar el tema logístico. Se pretende que República Dominicana sea el centro logístico del Caribe. Y también se están creando muchos programas a partir del CEIR para educar a los microempresarios, para educar a las personas que producen sobre el proceso de exportación, dándole mayor participación a los productores pequeños para que exporten. Aprovechar la coyuntura de que estamos teniendo una participación en Estados Unidos más amplia, y también que a nivel de Latinoamérica el país está tomando cierto liderazgo en ese sentido. El gobierno está enfocando en esa parte, y yo creo que si se da y si se logra una institucionalidad, ¿verdad? Si las instituciones funcionan como deben ser, yo creo que esos programas pueden traer un gran impulso y pueden contrarrestar la medida expansiva de Estados Unidos, que nos van a afectar gravemente, debido a que nosotros tenemos grandes deudas con ellos y tenemos que pagar esa deuda en dólares. Félix, a nuestra gente de Estados Unidos, la competitividad, la reducción ahora de los impuestos en Estados Unidos, y nosotros dependemos, nuestra economía de Estados Unidos. ¿Qué se visualiza República Dominicana hacia Estados Unidos, hacia Europa? El mercado europeo todavía va a seguir creciendo de República Dominicana, pero dependemos de Estados Unidos. El mayor intercambio comercial nuestro es con Estados Unidos. Más del 50% de toda nuestra economía es que ellos nos compran o que nosotros les compramos. Nos abastecemos mucho en medicamentos, insumos, materia prima, productos ferreteros, piezas, repuestos de las industrias, de vehículos, el gran grueso de los vehículos, incluso al extremo que hasta las marcas, nosotros queremos, si son vehículos buenos de calidad, queremos que sea tal versión, es decir, tal marca, es decir, todo ese tipo de cosas. Las materias primas, muchas vienen por esa vía, hasta para los bordados, para la zona franca, si vienen por esa vía. Ellos nos compran a nosotros un alto grueso también del sector agropecuario y del sector agroindustrial. Agroindustrial me refiero con el caso del azúcar, con el caso de la melaza, o con el caso de las destilerías de alcoholes y vinos, por ejemplo, que van hacia allá, que es otro gran rubro para nosotros también de exportación. Ya con el caso del cacao, con el caso del banano y del tabaco, la mayoría va a Europa. Por ejemplo, el banano la mayoría va, casi todo, el 100% va casi a Europa. El tabaco por igual y el cacao también van a Europa. Entonces, para los dominicanos que viven allá, nosotros casi tenemos que, como siempre, reiterar, como dicen los políticos, rendirle todo el homenaje del mundo, porque ellos nos sostienen una de las balanzas más importantes de sus sectores, que es el ingreso de divisa. Este año, si nosotros andamos por 5.600 millones de dólares que nos envían, de eso, de esa divisa, alrededor del 70% viene de Estados Unidos, el otro 30% entre Europa y los demás países, es así. Entonces, nosotros estimamos, este año el país va a terminar con alrededor de unos 24.400 millones de dólares de ingresos por turismo, exportaciones, las remesas y otros subsectores misceláneos. Entonces nosotros al mismo tiempo, este año las exportaciones van a terminar por alrededor de unas 10.000 millones de dólares que van a rebasar por primera vez. Wow. Pero las importaciones van en un ritmo casi geométrico, más de 17.000 millones. Eso hay una brecha de más de 7.000 millones de dólares. Balanza de pago. Eso es la balanza de pago. Sí. Estamos mal. Entonces, ¿qué hay que fortalecer? Las exportaciones, porque esos son dólares que regresan aquí. La mayoría. Con excepción del... Por eso que cuando vemos la tabla de exportación de la zona franca se trata aparte. Porque eso per se como tal no es exportación, eso es reexportación de lo que ingresó de la materia prima. Más que todo es ensamblaje lo que se hace, sí, es ensamblaje. Entonces, esos son de los retos. Nosotros para el 2018, las autoridades monetarias tienen que incrementar la reserva del Banco Central.
al día 30 de noviembre, las reservas estaban en 6.344, en un aparente esfuerzo inmenso por la presión mediática que tuvieron las autoridades del Banco Central. Porque si tenemos un endeudamiento de más de 36.600 millones de dólares, ¿cómo vamos a tener nosotros una reserva apenas de 6.344 millones? Y en un momento llegó a bajar eso a 4.800, en octubre, a mediados de octubre, porque para poder mantener controlada la tasa de cambio, la devaluación del peso, hubo que sacar muchísimo, sacar ¿cómo esos se dólares, maneja el riesgo país? pagar para exportación. ¿Cómo tenemos esa calificación? No, riesgo nosotros, país? esos dólares alcanzan para 4 meses de exportación. Pero si nos ponen el pie en el cuello y dicen, págame los bonos que se te van a vencer en tal fecha, ven. Porque hay un comentario, o van a vencer, yo no sé cómo se busca. Eso da para 4 meses de exportación, que sería enero, febrero, marzo y abril. Entonces, nosotros debíamos tener nuestra reserva. En los cálculos que yo he hecho, deben andar por los 10.000 millones. Yo le digo porque vemos las economías de los otros países, países que crecen mucho menos que nosotros. Y usted lo ve, por ejemplo, Bolivia, con una reserva por alrededor de 19.000 millones de dólares, que hasta antes de Evo Morales llegar a la presidencia, era el segundo país más pobre después de Haití. Señores, mira, la recuperación. O sea, lo que es un país que ha ido camino hacia la institucionalidad, con democracia y con el derrame de los beneficios que generan los principales subsectores de exportación, con el 100% alfabetizado, donde el 80% eran analfabetos, más los programas de salud, educación, cultura, en sus propios idiomas, respetándole la cultura. Si yo pongo eso como ejemplo. Esto digo, pues fueron O sea, Félix, que el señor Evo Morales ha resuelto los problemas fundamentales en 10 años y Sí. nosotros tenemos 30 años y no hemos resuelto uno. Vamos a concluir, Félix. Tú vas a cerrar esta parte, pero cerrando, mensaje final a esos amigos televidentes de República Dominicana y especialmente de Estados Unidos. Bueno, les exhortamos a que sigan contribuyendo, como dice Félix, al aporte que tiene tanto a nivel internacional el envío de remesas a República Dominicana. Para nosotros es indispensable el envío de remesas y también la familia que las esperan, pero también a que sigan contribuyendo también allá en Estados Unidos, seguir trabajando, seguir esforzándose para seguir progresando, porque el progreso de nuestra familia dominicana en el exterior también es un aporte para nosotros mismos aquí, lo que vivimos en el país. Y que sigan vendiendo la marca país a través de su desarrollo integral, a través de su propia oferta personal, que el acto que hace cada quien identifica de dónde eres y hacia dónde vas. Y es bueno tú encontrar otro dominicano en otro país donde se hable bien de ese dominicano. Donde te digan, sí, yo conozco un dominicano que esa persona es carismática, esa persona es trabajadora, esa persona tú te honra cuando tú escuchas eso de otro dominicano. Y así, esa es mi exhortación para la familia que viven en el exterior. Eldi de León, cerrando el año y la perspectiva y mensaje final para los amigos televidentes. Muy bien, recuerden, ustedes están a cierta distancia de nuestro país, pero están muy presentes con sus recursos, con sus remesas, pendientes siempre de todo lo que pasa en nuestro país, nunca se olvidan de su familia y de su entorno en la República Dominicana. Tengan en cuenta que los recursos son escasos. Cualquier recurso adicional que tengan, producto de ahora esta facilidad en la reducción del impuesto o cualquier otro recurso que ustedes reciban, no lo malgasten, inviértanlo saludablemente, porque en la medida de que ustedes con el sacrificio diario de su esfuerzo, su trabajo, pueden ir construyendo aquí una parte en República Dominicana, tal vez para su retiro, tal vez para venir a vacacionar y sobre todo tener un nivel y calidad de vida en Estados Unidos, que es algo que a veces vemos que nuestra gente está ya con una cierta limitación en su calidad de vida y no valora eso y viene aquí y derrocha todos esos recursos, sino que también tenga confianza en República Dominicana. Ciertamente hay muchas cosas que hay que mejorar y corregir, pero el país va creciendo, estos crecimientos que vamos teniendo en términos macroeconómicos son saludables, lo que esperamos y debemos seguir exigiendo, y ustedes de allá pueden hacerlo ejerciendo cierta presión, es de que haya una mejor distribución de los recursos que genera el Estado Dominicano y el país para que todos disfrutemos de ello. Pero crean en el país, seguimos trabajando nosotros desde aquí también para que ustedes sepan que estamos creando espacio de bienestar de nuestro entorno, reiterarle, el cooperativismo es una ayuda para el desarrollo de las familias. Siempre recuerden el ciclo del progreso. El país o la familia o la persona tiene que educarse,
tiene que trabajar, tiene que ahorrar y tiene que invertir. Y entonces puede ir disfrutando siempre en armonía con esos pasos. No podemos irnos invirtiendo el proceso, porque entonces vamos a llegar a un endeudamiento irracional que nos va a llevar a la quiebra. Entonces tengan eso pendiente. Feli, la esperanza nunca se pierde. Tú eres una persona que motiva la esperanza al trabajo. Yo sé que nuestro objetivo es que haya un país organizado, con su territorio organizado bien claro, que no tenemos un país, todavía una ley de ordenamiento territorial para saber de nuestra riqueza, que vamos a explotar, de dónde va a salir nuestra riqueza. ¿Qué mensaje final a esa esperanza del dominicano de aquí, con esa perspectiva económica, a esa clase política, que a veces lo vemos como escondiéndose, Feli, ya? Hay que parar 4 años para que ellos saquen algo. ¿Qué esperanza le damos al país en esa perspectiva económica, social, ambiental, que necesitamos como dominicanos, aquí y allá? Sí, bueno, siempre habrán sectores, habrán personas, habrán muchos miles de buenos dominicanos, hembras y varones, jóvenes más que todo, intrépidos, atrevidos, que van a proponer por un cambio en la sociedad, por una modificación, por más deteriorada. Incluso las sociedades que llegaron a tener que reclamar un proceso de independencia en América Latina, cuando uno revisa los textos de la época, fueron los jóvenes que hicieron los cambios. Y era porque no soportaban más. En épocas más difíciles que ahora, mucho más difíciles que ahora. De manera que probablemente el deterioro que uno pueda ver en términos éticos, en el manejo económico del Estado, en el manejo que muchas veces tienen algunas élites empresariales, algunas multinacionales, eso se puede repercutir. Eso se puede repercutir. Alguna gente se rinde en el camino. Los pesimistas se rinden. Nosotros los intrépidos no, somos muy optimistas. Y lo digo porque, ¿cuántos dominicanos uno no ha conocido en Estados Unidos que llegaron con documentos arreglados para no ofenderlos? Y están bien, hoy día ellos dan gracias a Dios, porque ellos no querían hacerlo, pero querían también mejorar sus condiciones de vida. A veces sí me apena con algunos que lo veo en Estados Unidos y son más pobres que como viven aquí. Porque como decía Eldi, allá lo que están es sumergidos como compradores compulsivos, una sociedad que te impulsa aquello, que cuando llega el Black Friday toman $5,000 prestados, un prestamista de la calle, no, para comprar boberías de esas del consumo y abandonar lo que tenía, o para venir para acá, pasarse 15 días, repartir en el sector, en el barrio, eso no te va a llegar a ninguna parte, no. Por el contrario, pienso, por ejemplo, yo que tengo familiares, a mí me da orgullo, y creo que eso es lo que es lo más correcto, lo que hacen muchos dominicanos también allá. Tengo familiares, y decía un familiar muy cercano a mí, que se llegó sin nada a Estados Unidos en el año 2000. Llegó primero a Puerto Rico en el 93 por legal, después en el 2001 ya a territorio continental. Y de verdad, trabaja muchísimo. Él es ingeniero electromecánico, estudió aquí en el país. Y me alegró mucho cuando hace un año él me llamó para decirme, mira, voy a comprar una segunda vivienda. Ya tengo los ahorros para el inicial y voy a comprar porque van a subir mucho las viviendas y tengo que aprovechar estas circunstancias. ¿Y qué va a hacer con la otra? ¿La vas a vender? No. Como me van a pagar una renta, de esa renta, como tú me explicaste, me da para pagar el préstamo de ella y me van a sobrar $400. Con eso yo pago los servicios generales de la vivienda nueva que voy a comprar. Es decir, me agradó porque me sentí bien, porque yo más o menos lo he explicado. Deja esos derroches, está cambiando su vehículo todos los años. Sí, lo mismo cuando le aconseja esos derroches. Eso no mata bien el dealer, tú no. Bueno, su esposa por lo menos también pues, estuvo muy de acuerdo. Y ahora me da orgullo. Bueno, ya sus 2 casas, porque es una actividad de ahorro para un retiro. Usted tiene ya un ahorro que no lo tiene líquido, pero lo tiene allí invertido, más en Estados Unidos, en dólares. Entonces, siempre habrá optimismo, razones para uno luchar, para cambiar. Si no hay razones, yo creo que nos llega el pesimismo. A lo que somos tan luchadores, tan altos. Y en el 2018, nosotros tenemos todo esto que hemos hablado, este panorama, que a veces lo vemos tan negativo. No, vamos a luchar para que las cosas cambien, para que haya institucionalidad, para que desde el Estado los políticos aprendan también a respetarnos también. Llega un momento también que la gente se cansa de lo mismo, hasta que estalla todo y dice, no, esto no tiene que cambiar. ¿O qué usted piensa? ¿Que usted va a estar en el Congreso nada más para estar levantando la mano porque usted no quiere nadar contra la corriente? No, también se puede nadar contra corriente también, como hemos sido nosotros en particular. Somos contracorriente. Entonces, en el aspecto medioambiental, por ejemplo, que es un área que a nosotros nos preocupa mucho, es una de las áreas que más se manifiesta la falta de institucionalidad en el país. Si lo vemos, por ejemplo, en La Vega, en Bonao, en Santiago, en Moca, en el sur,
Es decir, donde en cada pueblo usted ve 8 o 10 vagabundos que tienen licencia para destruir, así como la película, licencia para matar. Y no, eso es un llamado. Entonces en el 2018 uno espera que este panorama cambie ya, porque las aguas cada vez son más escasas, así como los recursos. Hay más boca que alimentar, hay más demanda de agricultores, hay más gente que quiere acueductos, hay más industrias que quieren agua, hay más turistas que están viniendo, y Haití va creciendo también, y quiere agua, ellos no tienen ríos. Entonces nosotros tenemos muchos desafíos en ese sentido para trabajar el área ambiental, la salud, seguir mejorando la educación, trabajar más en la cultura, más en la recreación y en los deportes para que los jóvenes y los niños tengan más en qué emplear el tiempo, como lo empleábamos con nosotros, en nuestra muchachada, con los salesianos. Es decir, que la vida sea más diversa y siempre la mente, como decía el método preventivo, el método de Don Bosco, que fue como nos formaron los salesianos, que es como nos formaron nuestros padres, con el deporte, la cultura, la recreación, la visita a las playas, el río, a la montaña, el bosque, entre amigos, compartir, compartir. Que la vida es hermosísima, pero hermosa. Yo a veces digo, caramba, si Dios me la doblara. Pero soy conforme. De tan útil que es, porque quisiera a veces que los días tuviesen 36 horas, 24 me resultan muy pocas. Bueno, señores, gracias al ingeniero Félix Díaz, asesor y consultor financiero, al licenciado Eldi de León, gerente financiero de la Cooperativa Vega Real, igualmente a Pedro Hernández, quien es con una maestría en Economía y Finanzas, también asistente de allá de la Cooperativa Vega Real, de la parte encargado de la parte de presupuesto. A ustedes, amigos televidentes, para que puedan seguir este programa especial, que será repetido en varias ocasiones, en TV Quisqueya, por Óptimo Canal 1096 en Estados Unidos, y en Miami, señal abierta. Y en Vega TV por Altice, Canal 52, y Claro TV, Canal 48. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Esto fue un resumen del año y la perspectiva 2018. Sean felices, a vivir con esperanza, aquí y allá.